Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión para traerles la palabra de Dios. Reciban también todos un caluroso y amoroso saludo de parte de los hermanos de Puerto Rico, quienes les aman en grande manera. Y si ustedes también tienen saludos para los hermanos de Puerto Rico, quiero llevárselos también. Y si tienen saludos para los hermanos de Guatemala, también les llevaremos saludos allá, ya que estaremos en esta semana en Guatemala. También estaremos en Costa Rica. Si tienen saludos para ellos, también les llevaré saludos a ellos. Nuestro hermano Bermúdez y yo les llevaremos saludos. Y luego también pasaremos a Venezuela, luego de Puerto Rico. Si tienen saludos para los venezolanos, también les llevaremos saludos a ellos. Y reciban ustedes saludos, como les dije, de los hermanos de Puerto Rico, de los hermanos de Venezuela, de los hermanos de Colombia, también de los hermanos de Perú. Aquí está un representante, la representante de allá del grupo de los hermanos de Perú. Y reciban saludos de todos los hermanos de toda la América Latina, por donde hemos estado, y que le envían saludos a los hermanos de todos los demás lugares. En esta tarde hemos estado escuchando a nuestro amado hermano Bermúdez, quien nos ha traído esa palabra, nos ha hablado esas cosas tan maravillosas y nos ha estimulado espiritualmente a tal grado y en tal forma que estamos realmente felices, contentos con la palabra de Dios, viendo que Dios siempre tiene un programa para cada tiempo. Y para nuestro tiempo, Él tiene un glorioso programa, y a nosotros nos ha tocado la mejor parte del programa de Dios. Podemos decir, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Y ¿cómo es la heredad que nos ha tocado? Y grande es la heredad que nos ha tocado. Bueno, vamos a estar preparados para lo que Dios nos tenga en esta ocasión. Pueden tomar asiento. El proverbista y rey Salomón nos dijo en uno de sus proverbios, nos dijo que Dios restauraba lo que había pasado. Nos dijo que nada hay nuevo debajo del cielo. Él nos enseñó algo muy, pero que muy importante, lo cual nosotros debemos aprender. Él nos enseñó que Dios restaura lo que pasó. Y si Dios es así, si esa es la naturaleza de Dios, entonces comprendemos que Dios siempre estará actualizando todas las cosas del pasado. Si Él hace en esa forma, entonces, en cuanto a la profecía, también Él hace de esa manera. Y si sabemos eso,
Entonces, hablemos sobre la profecía actualizada. Si estudiamos con detenimiento la profecía bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, encontraremos que cada uno de los profetas que ha profetizado tiene una base bíblica, tiene una base para su profecía. Aunque ellos de momento así no lo comprendan, la base de la profecía de cada uno de los profetas de Dios está en la profecía dada anteriormente acerca de eso de lo cual están profetizando. Por ejemplo, usted ve al profeta Isaías que dijo: la Virgen concebirá. Y esa profecía es una profecía divina. Esa profecía la dio en el capítulo 7 y verso 14 y dice: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Después, en el capítulo 9, verso 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas dos profecías de Isaías tienen una base en la Escritura. Y esta profecía que está dando el profeta Isaías es una profecía actualizada. Es una antigua profecía actualizada. Y cada vez que el Dios, a través de un profeta que le envía, actualiza la profecía, ¿qué es lo que hace? La hace ver más clara, la hace ver en una forma más ampliada. Y entonces los detalles de esa profecía pueden ser dados a conocer y ser vistos por aquellos que están escuchando a ese profeta actualizando la profecía. Porque así como todo el programa divino Dios lo actualiza, así la profecía Él la actualiza. Amén. Veamos, el profeta Isaías en su tiempo actualizó la profecía. Cada vez que aparece un profeta en la escena, actualiza la profecía. La trae conforme a cómo debe ser comprendida, entendida para ese tiempo en que están viviendo. Ahora veamos esa profecía de Isaías. Veamos esa profecía más atrás, cuando todavía no estaba actualizada en esa forma en que el profeta Isaías la trajo, en donde se vieron los detalles de esa profecía divina. Y usted verá que esa profecía, cuando fue dada originalmente, no fue
traída con todos los detalles que la trajo Isaías, porque no se necesitaba en aquel tiempo, pero estaba en esa profecía todos los detalles, pero ocultos, porque la profecía, cuando es traída por primera vez sobre un tema, es como cuando usted coloca algo bien grande frente a usted, pero a una distancia bien lejos, como son las estrellas. Las estrellas, muchas de ellas son más grandes que este planeta Tierra, pero Dios las ha colocado tan lejos de la Tierra que usted en la noche las ve tan pequeñas que usted puede pensar que una estrella de esas es más pequeña que usted. Pero usted puede meterse dentro de una estrella de esas, caminar en una estrella de esas y usted verse más pequeño que lo que usted ve a esa estrella si alguien lo mira desde la Tierra. Lo ve tan pequeño que ni siquiera lo ve a usted. Pero sin embargo, usted puede estar ahí. Pero si lo están viendo desde la Tierra mirando esa estrella, no ven los detalles que hay en esa estrella. Y usted es uno de esos detalles. Si miran de alguna de esas estrellas lejanas hacia este planeta Tierra, podrán ver a este planeta Tierra como nosotros vemos cualquiera de esas estrellas. Y si el que mira no es Dios, no lo podrá ver a usted. No podrá ver a los seres humanos que habitan en esta tierra. ¿Por qué? Porque aunque este planeta Tierra y usted también es grandecito, con todo y eso, a causa de la distancia en que se encuentra, no se pueden distinguir los detalles que hay en ese planeta, en este planeta Tierra. Y así es también la profecía. Cuando está bien distante de su cumplimiento, es difícil ver sus detalles que hay dentro de esa profecía, de esa promesa divina. Pero a medida que se va acercando el tiempo para su cumplimiento, esa profecía se va acercando más y más a la gente. Y como Dios la va acercando más y más a través de los profetas que Él envía, que toman esa profecía y la actualizan y la traen a la vista del pueblo de Dios para ese tiempo. Y se la colocan frente a ellos en la distancia que le falta para su cumplimiento. Y conforme a esa distancia que falta, será la forma en que se podrá visualizar lo que hay en esa profecía. Ahora, veamos esta profecía de Isaías. Aquí, cuando la vemos con mucho detalle. Vemos que hay una virgen que concebirá. Una mujer virgen, una joven virgen, va a tener en su vientre una criatura, un niño varón. Amén. Y luego dice, y dará luz, parirá. Así es que va a tener un parto. Y dice que tendrá un hijo, no una hija, un hijo. Y se llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Luego
Eso está en el capítulo 7, en el capítulo 9, ya él amplía un poco más esa profecía. Porque cada vez que habla de esa profecía, la amplía, la acerca más y le muestra más los detalles que hay para el cumplimiento de esa profecía. Luego en el capítulo 9 dice, porque un niño nos es nacido. Es que ya la Virgen entonces él la ve como ya habiendo dado a luz. Primero la ve en la primera etapa. La Virgen concebirá y dará luz y se llamará Emmanuel su nombre. Pero ya cuando la presenta en el capítulo 9 dice, se lo voy a leer aquí, porque un niño nos es nacido. Ya está anunciando que el niño ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre. ¿Cómo? En el capítulo 7 decía, se llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Llamarás su nombre Emmanuel. Y acá dice, y el principado sobre su hombro, llamarás a su nombre admirable. Allá decía Emmanuel, y acá dice, se llamará a su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así se llamará su nombre, porque esos son los títulos de su nombre. Esos son los títulos divinos que tiene ese hijo, que dice el profeta que nacería. La gente de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, cuando él ya estuvo grande, ¿saben lo que decían? Es Beelzebú, el príncipe de los demonios. Pero Isaías dijo, es su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y decían que era el príncipe de los demonios, Beelzebú. Pero Isaías dijo, no, es el príncipe de paz. Es Dios con nosotros. Es la divinidad hecha carne. Aquí el profeta Isaías está mostrando un cuadro claro y completo de la venida del Mesías en sus etapas primeras y en cuanto a sus atributos para ser manifestados. Ahora, ¿quieren ustedes ver esa profecía cuando fue dada por primera vez? Ahí usted no verá estos detalles que podemos ver en lo que dijo Isaías. En el capítulo 3 y verso 15 del Génesis, ahí está por primera vez la promesa de la venida de ese niño, de la venida del Mesías. Y cuando Dios lo habló por primera vez, dijo a la serpiente cuando la maldijo, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa, la profecía bíblica que Isaías, cientos o miles de años después, amplió
actualizó. Pero ya, aquí está. Lo que pasa es que aquí está sin mucho detalle, porque la distancia en tiempo era larga. Faltaban aproximadamente 4.000 años para el cumplimiento de esa profecía. Y por eso se veía en esa forma. Pero a medida que se acercaba el cumplimiento del tiempo de esa profecía, cada vez que Dios le daba a alguno de sus profetas para que hablase acerca de la venida del Mesías, ellos actualizaban esta profecía. La profecía que por primera vez es dada, después lo que se hace es actualizarla en cada tiempo, y eso lo hace Dios a través del profeta que Él envíe en ese tiempo para hablar de esa profecía. Ahora sigamos viendo esta profecía siendo cada vez más ampliada. Malaquías, el gran profeta que escribió el último libro del Antiguo Testamento que tenemos, en el capítulo 3 amplió esta profecía. Y miren cómo dice. También Isaías amplió esta profecía en algunos detalles, pero que se los vamos a citar también. Dice el profeta Malaquías, pues ya el tiempo era bien corto. Dice en el capítulo 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí el profeta Malaquías está, ¿qué? Profetizando de la venida del Mesías. Y aquí el profeta Malaquías trae unos detalles que estarán manifestados en la venida del Mesías. Aquí el profeta Malaquías, como también el profeta Isaías, profetizó. Dice que enviará el Señor a su mensajero delante de él. ¿Para qué? Para prepararle el camino, para precursar su primera venida, para tener un pueblo bien apercibido, para que reciba al Señor, al Mesías, en su primera venida. Aquí vemos la profecía mesiánica más ampliada. Vemos que el Mesías tendrá uno que le preparará el camino, uno que le hablará al pueblo de su venida, uno que le dirá al pueblo: ha llegado el tiempo para el cumplimiento de la venida del Mesías. He aquí que Él viene, he aquí que estamos cerca, he aquí que Él enviará su mensajero. Y Juan dijo, allá cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Pues el profeta Isaías también había hablado de la venida del precursor de la primera venida. Había traído esos detalles acerca de la venida del Mesías. Y uno de esos detalles era que el Mesías tendría uno que le prepararía el camino y lo presentaría delante del pueblo. Por eso Juan decía: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Detrás de mí viene uno mayor que yo. Y la Escritura dice: Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y Jesús, hablando de Juan, dijo: Juan era antorcha que ardía, y vosotros quisisteis caminar en su luz. Porque Juan, con su mensaje,
era como una antorcha que ardía, que alumbraba, porque estaba encendido con el Espíritu de Dios y lleno de la palabra de Dios para alumbrar espiritualmente el entendimiento de la gente de aquel tiempo. ¿Para qué? Para prepararlos para la venida del Mesías. Él vino para hacer ese trabajo. Y él dijo, el Mesías vendrá, él ha de venir, después de mí viene uno, yo no soy él, yo no soy el Cristo, él viene detrás de mí, después de mí. En palabras entendibles a nosotros, Juan se presentaba al pueblo con ese ministerio profético y señalaba que el próximo profeta que apareciese sería el Mesías. Después de mí viene, porque el Mesías sería el profeta que seguiría a Juan el Bautista. Por eso, cuando le vinieron a decir a Juan el Bautista, mira, el que tú bautizaste y del cual tuviste testimonio, bautiza más gente que tú y le siguen más gente que a ti. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar, porque él reconocía que era el precursor de la primera venida del Señor. Él reconocía su posición y él sabía que el que venía detrás de él era mayor que él. Por eso él sabía que el que venía después de él crecería. Con su ministerio crecería. El ministerio de Juan era para dar luz a Israel, al grupo de personas que le recibiesen. El ministerio de Juan el Bautista era para el pueblo de Israel. Su mensaje, su luz, era para el pueblo de Israel. Y muchos rechazaron esa luz. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan era una luz para Israel, porque él era el séptimo mensajero de la iglesia hebrea. Él era el mensajero séptimo correspondiente a la séptima edad de la iglesia hebrea. Por eso su mensaje, su luz, era para esa edad. Pero cuando vino el Señor, su luz era para el mundo entero. No se predica el evangelio de Juan el Bautista, se predica el evangelio del Señor Jesucristo, porque su luz era para el mundo entero, porque él dijo, yo soy la luz del mundo, y su luz se ha regado por el mundo entero, porque él era una luz mayor que Juan el Bautista. Él dijo, yo tengo mayor testimonio que Juan. Si tenía mayor testimonio, su luz era mayor. Ahora ustedes pueden ver cómo a medida que el tiempo se acerca para el cumplimiento de la profecía divina, Dios trae a la vista del pueblo más y más cerca esa profecía, repitiendo esa profecía con más lujos de detalles a medida que el tiempo se acerca. Y cuando llega el tiempo en que se cumple esa profecía, entonces aquellos en quienes se cumplen esas profecías comienzan a hablar de todo lo que fue dicho desde el principio,
hasta lo que fue dicho por el último profeta que habló acerca de ese tema. Y reúnen toda esa documentación profética. Y dicen, como dijo Jesús, luego de leer lo que dijo el profeta Isaías: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Y luego que enumeró algunos detalles de las cosas que él haría, luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué tiene para profetizar acerca de esa profecía aquel en el cual se cumple? Lo único que tiene para hacer es ir dando a conocer las cosas que se van cumpliendo conforme a la profecía que habla de él. Y también ir anunciando gradualmente los pasos que él seguirá en el cumplimiento de la profecía que se cumplirá en él. Por eso, cuando vino Jesús, Jesús decía: tomarán al Hijo del Hombre y harán de él lo que quieran hacer, y el Hijo del Hombre morirá, pero al tercer día resucitará. Decía: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pensaban que estaba hablando del templo de Jerusalén, pero estaba hablando de su cuerpo, porque él conocía la profecía que hablaba acerca de él. Él conocía lo que dijo el profeta y rey David: porque no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás su alma en el infierno. Y si no vería corrupción, tenía que resucitar al tercer día, porque después de 3 días la corrupción entra al cuerpo. El cuerpo se corrompe. Él conocía los detalles de la profecía que se estaría cumpliendo en él desde el comienzo hasta su final. Por eso él, tomando la profecía que fue traída desde el principio y ampliada por todos los demás profetas, él basaba y dirigía sus pasos por la profecía bíblica. Y él, con el cumplimiento de esa profecía, él actualizaba la profecía bíblica en forma materializada, en forma encarnada, en forma cumplida. Por eso él podía decir: hoy se ha cumplido esta escritura. Y cada vez que él cumplía una escritura, él podía decir la misma cosa. Y aún antes de cumplir cada escritura, él podía anunciar lo que él iba a hacer. Por ejemplo, cuando él mandó a buscar un pollino hijo de asna, ¿dónde fue que él lo vio? Lo vio en la profecía bíblica. Y si él lo vio en la profecía bíblica, tenía que aparecer en la escena ese pollino hijo de asna materializado. Tenía que ser hecho realidad. Él sabía que estaba presente ese pollino, porque el tiempo para entrar a Jerusalén había llegado. Él sabía las cosas que acontecerían.
Él sabía que ese día que él habría de entrar a Jerusalén no era un día como los demás días que él había entrado, porque ese día él entraría para cumplir la profecía del profeta Zacarías y para cumplir las demás profecías que hablaban acerca de su entrada a Jerusalén como el hijo de David, como rey de Israel. Y él supo que había llegado el tiempo y caminó hacia adelante y dejó que los discípulos hicieran todas aquellas cosas porque había llegado el tiempo. Él se dirigía por la Escritura, por la profecía bíblica que hablaba acerca de él. Él vio todo el programa divino en la profecía bíblica. Cuando él llegó al momento en que sus discípulos le abandonarían, él lo vio primero en la profecía bíblica. Y fue citada la Escritura: heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. Amén. Él sabía las cosas que acontecerían porque él se guiaba por la Escritura. Amén. Ahora, mirando la profecía actualizada, podemos tener un cuadro más claro de lo que es la profecía bíblica. Usted encontrará siempre que Jesús basaba sus profecías en la Escritura. Cuando él dijo: los pobres heredarán la tierra, usted lo busca en el Antiguo Testamento y usted encontrará que los pobres heredarán la tierra, porque sus enseñanzas eran la palabra de Dios, pero en una forma actualizada. Siempre cuando la Escritura, cuando la palabra, cuando la profecía es actualizada, entonces se ve como se debe ver para ese tiempo. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro habló acerca del Mesías, él dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue enumerando un sinnúmero de cosas que acontecerían en la vida del Mesías. También el gran profeta y rey David dijo de la siguiente manera:
en el capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí, y de noche y no hay para mí silencio. Tú empero eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y sigue diciendo en el verso 16, vamos a leer, abrieron, verso 13 en adelante, abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ellos miraron, considerábanme, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Todo esto lo vio el gran rey y profeta y salmista David. Y en uno de sus salmos mesiánicos, muestra, anuncia, profetiza los acontecimientos, los detalles que se verán en la vida del Mesías cuando llegue a la etapa de morir, de su muerte. Y aquí vemos cómo habla de lo que sería su muerte. Da una explicación, muestra un cuadro muy detallado de la condición del Mesías para el tiempo de su muerte. Dice que contar puede todos sus huesos. Por causa de su situación, sufrimientos y todas esas cosas, había llegado a una situación en que sus huesos podían verse y podían contarse. Y también habla de las heridas que le propinarían sus enemigos. Y dice, horadaron mis manos y mis pies. Ahí muestra con detalle el lugar en donde él recibiría unas heridas, las cuales fueron también habladas en la primera ocasión en que se habló de el Mesías. Ahora ya no se dio detalles, pero aquí, como el tiempo estaba más cerca, el profeta y rey David trajo la misma profecía con más detalles. Ahora, vean ustedes que cuando fue dada por primera ocasión allá en el Génesis, dice en el capítulo 3 y verso 15, y tú le herirás en el calcañar.
la serpiente y su simiente le heriría en el calcañar. ¿A quién? A la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer sería Cristo, el Mesías. La mujer no tiene simiente, pero Dios le daría una simiente. Y esa simiente sería Emmanuel, Dios con nosotros. Eso se cumplió cuando Dios le dio aquella simiente que nació de la Virgen María. María trajo la simiente de la cual Dios le habló allá en el Génesis a Eva y a la serpiente. A una mujer le fue dada la promesa y en una mujer se cumplió esa promesa. Ahora, vean ustedes que cuando fue dada esa promesa allá en el Génesis, no dice que sería en una virgen, pero Isaías dice que sería en una virgen. Y comienza Isaías, también el salmista y rey David, a enumerar los detalles de esa profecía. Pero en esta profecía aquí en Génesis están todos esos detalles, pero no se podían ver, porque Dios no los había descubierto. Pero Génesis es la simiente. Ahí está toda la simiente. Ahora, mirando a través de la profecía bíblica, nosotros entendemos, nosotros sabemos que para nuestro tiempo hay promesas, profecías grandes y gloriosas para ser cumplidas. Fueron dadas por primera vez y después fueron ampliadas a través de los profetas que hablaron de esas profecías. Cuando fueron ampliadas, fueron actualizadas en el tiempo de cada profeta. Pero cada profeta que habla de una profecía, la actualiza para su tiempo. Y quiero llegar en esta ocasión a algo. Hay profecía para la segunda venida del Señor, como la hubo para la primera venida del Señor. Y esas profecías de la primera venida del Señor fueron ampliadas a medida que hablaban de ellas los profetas que Dios enviaba, y también las profecías de la segunda venida del Señor. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los profetas del Nuevo Testamento, todos ellos ampliaron las profecías de las cuales ellos hablaron. En el Antiguo Testamento se nos habla de las profecías mesiánicas para este tiempo final, que son las profecías mesiánicas de la segunda venida del Señor. En las profecías mesiánicas para la primera venida del Señor se nos hablaba de la venida del Mesías y se nos hablaba de su venida como Cordero de Dios para pagar el precio de la redención, para por su llaga nosotros ser sanados de el pecado. Para la segunda venida del Señor, las profecías mesiánicas nos hablan de la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Muchas personas allá en el tiempo del Antiguo Testamento quizás pensaban que todas esas profecías se cumplirían cuando apareciera el Mesías, pero cuando apareció vino para cumplir las correspondientes a su primera venida, y luego dejaría las otras para su segunda venida.
El pueblo de Israel le estaba esperando como rey, como león de la tribu de Judá, y vino como cordero. Porque como cordero sería su primera venida y su segunda venida como león de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para proclamar el día de venganza del Dios nuestro. Un cordero no puede anunciar, no puede proclamar el día de venganza del Dios nuestro. Porque un cordero puede hablar de paz. Un cordero puede hablar del año de la buena voluntad del Señor. Pero un león siempre usted lo encontrará anunciando peligro. Porque cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando él ruja como león de la tribu de Judá, rugirá anunciándole al reino de los gentiles su final, anunciándoles el día de venganza del Dios nuestro, porque en el reino de los gentiles será encontrada la sangre de los mártires del Señor, de los santos profetas del Señor, de los apóstoles del Señor, de los creyentes en Cristo. Será encontrado en el reino de los gentiles todo eso. Será encontrado en el reino de los gentiles aquello que hizo el reino de los gentiles a través de Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores y otros oficiales militares que efectuaron aquellas grandes matanzas de hebreos. Pero eso no se podía anunciar antes de tiempo. Eso tiene un día y es el día de venganza del Dios nuestro. Eso lo anunciará el Señor en su segunda venida, porque Él vendrá como león de la tribu de Judá. Ustedes saben que si Él ha prometido su venida, Él no vendrá para estar sin hacer nada. Algo Él tendrá para hacer y será lo que está profetizado que Él ha de hacer. Esa será su obra en su venida. Él podrá enumerar las cosas que Él hará paso por paso, porque estarán en la profecía bíblica. Todos los que profetizaron de su venida hablaron las cosas que Él habría de hacer y las cosas que a Él le acontecerán y las cosas que tratarán de hacerle a Él. ¿Quieren ver ustedes algo de lo que tratarán de hacerle a Él? Dice Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 17, verso 12 en adelante, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ellos pelearán contra el Cordero, pero no sabrán que ese Cordero para ese tiempo habrá cambiado de ministerio. Y el Cordero será el león de la tribu de Judá. Será Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores son ministerios y atributos que Él manifestará cuando Él en su venida
se manifieste como león de la tribu de Judá, porque el león es el rey. Y él, como león, será rey de reyes y señor de señores. Eso es lo que no sabrán estos reyes con la bestia. Y dice que pelearán contra el cordero, pero no sabrán que ese cordero se convirtió en el león de la tribu de Judá. Por eso él los vencerá. Cuando él vino como cordero, lo vencieron llevándolo a la muerte, aunque estaba teniendo él la victoria más grande de aquel tiempo, pero aparentemente lo vencieron. Pero cuando tratarán de hacer lo mismo, él ya no será un cordero, sino un león. Cuando estaba como cordero, dice la Escritura, cuando le maldecían, no retornaba la maldición. Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero cuando él venga como el león de la tribu de Judá, él vendrá cabalgando sobre un caballo blanco como la nieve, y de su boca saldrá una espada de 2 filos que será la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 19 y verso 15: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a la gente, a las naciones, a los gentiles, a esos 10 reyes y a la bestia. Porque ellos son los que se levantarán. ¿Para qué? Para pelear contra ese jinete que viene sobre el caballo blanco. Pero dice: pero el cordero los vencerá. Tenemos la profecía bíblica de la victoria que tendrá el Señor sobre la bestia y los 10 reyes que se unirán a la bestia. Y cómo él los vencerá, dice, y de su boca sale una espada aguda, que es la palabra, para herir con ella a las gentes, a las naciones, a los gentiles. Herirá a los que se levantarán en guerra contra él. Y él los regirá con vara de hierro. El reino de los gentiles estará en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, y el Señor los va a regir con vara de hierro. Así es que cuando se habla del reino de los gentiles en su etapa de hierro, es la etapa dura, es la etapa en donde el reino de los gentiles no tiene misericordia. En la etapa de las piernas de hierro fue la etapa del reino de los gentiles dirigida por el reino romano, y ahí no había misericordia para los creyentes en Dios. Los echaban a las fieras, los echaban en las hogueras, los quemaban colocados en unas estacas, los crucificaban. A través de el imperio gentil en la etapa de las piernas de hierro, no había misericordia para los hijos de Dios. Pero la sangre de los mártires del Señor, de los hijos de Dios, se encontrará en el reino de los gentiles.
Y Dios demandará venganza, y Él vengará la sangre de sus hijos. Y no solamente la sangre de los que murieron últimamente, sino la sangre de los que murieron también desde el comienzo del reino de los gentiles. Por eso, como el reino de los gentiles en su etapa de hierro es cruel, es sin misericordia, el Señor no tendrá misericordia del reino de los gentiles, porque la misericordia ya habrá terminado. Y como ha terminado, entonces lo que le queda es el juicio divino para ser efectuado. Y dice, y Él lo regirá con vara de hierro. Ellos tienen hierro en los pies en su última etapa, y el Señor tendrá vara de hierro. ¿Para qué? Para regir a esos pies de hierro y de barro cocido. Y se desmoronará esa imagen, esa estatua que vio Nabucodonosor representando el reino de los gentiles. Se desmoronará cuando la piedra no cortada de mano venga, que es la venida del Señor, porque Él es la piedra no cortada de manos, la piedra que los edificadores desecharon. Cuando Él venga, dará en la etapa final del reino de los gentiles, dará en los pies de hierro y de barro cocido, y le proclamará el día de venganza, los herirá con esa palabra, y se cumplirá esa palabra desmoronando el reino de los gentiles. Y dice que el reino de los gentiles se desmoronó, y el viento sopló y se lo llevó como el tamo se lo llevó el viento al reino de los gentiles. Y dice, y la piedra que hirió a la imagen en los pies creció, creció y creció y siguió creciendo hasta que se convirtió en un grande monte, en un grande reino. Y ese grande monte es el reino de Dios, que vendrá en forma de una piedra no cortada de manos. Cuando venga esa piedra, ha venido el reino de Dios a la tierra, y se habrá cumplido la promesa del Señor, que será visto el Hijo del Hombre viniendo en el reino de Dios, en la venida del reino de Dios. Así será como comenzará el reino de Dios aquí en la tierra. Vendrá, comenzará como una piedra, pero esa piedrecita, esa piedra seguirá creciendo y seguirá creciendo, y vendrán más piedras, y seguirá creciendo, y vendrán más piedras, y seguirá creciendo, y vendrán más piedras, hasta que se hace un grande monte, un grande reino, porque será el tiempo del Señor recoger todas las piedras que son parte del reino de Dios, a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos, y enviará con gran voz de trompeta a sus ángeles para reunir a todos los escogidos, y seguirá creciendo ese monte, y seguirá creciendo, y buscará, llamará a los que están en el paraíso, porque todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Oirán la voz del Hijo del Hombre cuando Él venga con poder y gloria en su reino. Oirán la voz del Hijo del Hombre. ¿Y qué harán? Dice que se
levantarán. Los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y despertarán. En ese tiempo se levantará el arcángel Miguel, ese poderoso arcángel, y juntamente con Gabriel estarán realizando una gran labor aquí en la tierra, y tendrán personas aquí para usarlos. Y los ejércitos celestiales de Gabriel y Miguel estarán trabajando en la gran obra de Dios que se estará manifestando en carne humana aquí en la tierra, como fue profetizada en los tiempos del pasado y que fue actualizada a través de cada profeta, fue aclarada, fue traída para que fuera vista con más detalle hasta que llegue el momento de su cumplimiento, y todos entonces podrán ver la profecía bíblica actualizada en su cumplimiento. Y dice San Pablo, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Porque Él descenderá del cielo, porque Él ha estado en el cielo, en el trono de intercesión, como sumo sacerdote haciendo la obra de intercesión. Pero cuando termine esa obra, se convierte en el león de la tribu de Judá, toma el libro, abre los sellos y desciende a la tierra. Con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y luego de eso, los muertos en Cristo resucitarán. Y todas esas piedras vivas que fueron parte de la construcción del templo de Dios en el pasado, juntamente con las que estarán viviendo en este tiempo, que estarán formando parte del templo de Dios en la etapa del lugar santísimo, se juntarán todas con esa gran piedra angular, con esa gran piedra no cortada de manos, y ese monte seguirá creciendo y creciendo, porque mientras más piedras se unen, seguirá creciendo, seguirá siendo más y más grande ese monte, ese reino, hasta que cubrirá toda la tierra, hasta que dominará toda la tierra, hasta que el reino del mundo, el reino de los gentiles, pasará a ser el reino de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Pasará a ser el reino de Dios y de su Cristo, de su ungido. Porque los reinos del mundo pasarán ¿a dónde? A las manos de Dios, o sea, el control, el gobierno, todo pasará nuevamente a las manos de Dios, y Dios lo entregará a su ungido, y todos los que con Él estarán serán reyes y sacerdotes con Él, y reinarán con Él por 1000 años. Y el milenio será el gran reino de esa piedrecita que creció y creció a medida que seguían viniendo más y más piedras, hasta que vinieron las del paraíso y formaron un gran monte, un gran reino para gobernar con vara de hierro, para gobernar, para dirigir el futuro de esta tierra. La profecía actualizada. Ahora vean ustedes cómo es que la profecía es actualizada. Y cuando se cumple, ha llegado la etapa de la actualización más grande, más sublime,
porque ha llegado la etapa de la actualización materializada. Y esa es la etapa más grande y más gloriosa de todas. Ahora, para que no se me vaya a pasar un detalle bien importante, yo les dije que todos los profetas que hablaron de la venida del Señor hablaron de la primera venida, y también muchos hablaron de la segunda venida. Y vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que habla de la venida del Señor como león de la tribu de Judá. Habla también de la venida del Señor viniendo sobre un caballo blanco, viniendo como rey. Por eso dice que tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hubo un profeta que partió hace algunos años, partió en el 1965, en el cual estuvo el ministerio del profeta Elías manifestado por cuarta vez. Ese profeta se llamó William Marion Branham, un norteamericano. Él también, hablando de la venida del Señor viniendo sobre un caballo blanco, trajo más detalles, actualizó para este tiempo la segunda venida del Señor en su profecía. Dijo: del occidente, o sea, del oeste, porque el oeste es el occidente. En Apocalipsis no aparece de qué lugar vendrá. Dice que viene del cielo. Dice que fue visto en el cielo. Pero no dice si vendrá, si aparecerá del norte, del sur, del este o del oeste. Sino que dice que viene. Pero ya cuando este profeta, conocido como Elías en su cuarta manifestación, toma la profecía de la segunda venida del Señor viniendo sobre un caballo blanco, él dice: del occidente vendrá uno, un jinete sobre un caballo blanco. Recorreremos este camino, esta senda, otra vez, una vez más. Elías en su cuarta manifestación estaba recorriendo la senda como mensajero a la edad de la Odisea, como ángel mensajero de la edad de la Odisea, como séptimo mensajero de las edades de la iglesia. Pero está prometido que Elías recorrerá una vez más el camino profético, el camino ministerial. Y esa vez más que lo recorrerá será por quinta vez. Y vendrá acompañado con el ministerio de Elías. Y vendrá, ¿cuándo? En la venida del Señor. Porque el Señor viene conforme al orden de su venida, como fue mostrado en el monte de la transfiguración. Viene con Moisés y Elías. Así fue visto en el monte de la transfiguración, cuando él se transfiguró y su rostro brilló como el sol. Brilló como el sol porque Malaquías dijo que a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Y allí Jesús, en el monte de la transfiguración, estaba ampliando la profecía de la segunda venida del Mesías. La estaba ampliando, y entonces se veía que venía con el ministerio de Moisés y de Elías. Así también el profeta Zacarías lo vio cuando vio a las dos olivas, a los dos testigos, a los dos hijos de aceite. También
Apocalipsis habla de ese gran ministerio. Todo eso es la ampliación, la actualización de la profecía de la segunda venida del Señor. Ya con la ampliación de la profecía de la segunda venida del Señor viniendo sobre un caballo blanco, lo vemos que viene del occidente. Así es que, así como el Señor en su primera venida apareció como un hombre, como un profeta de allá del oriente, en su segunda venida Él vendrá manifestándose en un hombre del occidente. Ese hombre no será el Señor, pero el Señor estará con Él y en Él, porque ese será su mensajero, su ángel, porque ángel es mensajero, su mensajero para comunicarle al pueblo de Dios todas las cosas que estarán siendo realizadas, materializadas, conforme a las profecías bíblicas para el tiempo final, conforme a las profecías mesiánicas. Él podrá tomar las profecías de la segunda venida del Señor desde